está en comunicación con nosotros el ex secretario de Salud, el señor Adolfo Rubinstein, que tiene la amabilidad de atendernos. Adolfo, muy buenos días. Juana Morín y Rocío Criado en Crónica Anunciada, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Aquí estamos, así, teleconferencias, cuarentena obligatoria, quedándome en casa. Bien. Adolfo, ¿cómo lo venís viendo? ¿Qué análisis haces de estos días de cuarentena? Y principalmente te quiero consultar si crees que es una medida adecuada la extensión de la cuarentena, porque da toda la impresión que hacia allá vamos, ¿no? Sí, definitivamente sí, estoy de acuerdo en extenderla por ahora, porque en realidad recién vamos a saber cuál es el efecto que tienen las medidas que se tomaron la semana pasada, de acá a 10 días, no creo que antes. Lo que estamos viendo ahora es una foto de lo que sucedió hace 15 días, antes de que se tomaran estas medidas drásticas. Entonces lo que hay que ver ahora es cuál es el efecto, si verdaderamente pudimos comenzar a modificar la pendiente de la curva, lo que se dice aplanar, achatar la curva de nuevos casos. En ese sentido, una vez que veamos si esto ha sido posible, ojalá sea así, por lo menos en algunos países como China, básicamente Wuhan, que es el ejemplo más claro de una política drástica con el efecto, digamos, con este efecto, si logramos ver esto, bueno, ahí podremos empezar a considerar relajar algunas medidas, sobre todo estas de aislamiento forzado. Pero tengo que decir una cosa también, lo vamos a poder hacer en la medida que tengamos disponibilidad de reactivos para hacer testeos a gran escala. Si esto no es posible, y si luego de relajar las medidas no podemos detectar aquellos casos sospechosos y diagnosticarlos rápido para aislarlos, aislar también a sus convivientes, pesquisar a todas las redes de contactos, entonces las cosas se van a complicar mucho. Claro. Adolfo, mucho se viene hablando respecto de la cantidad de casos que puede llegar a recibir el gobierno. Hablábamos recién con Omar Suede y le refería a esto de 250.000 casos para fines de abril como escenario positivo, y Omar Suede agregó algo que a mí me preocupó bastante, que dijo, bueno, el escenario, si no hubiéramos tomado las medidas de aislamiento y de prevención, sería de el 20% de la población argentina contagiada en el peor de los escenarios. ¿Realmente se pueden esperar así cientos de miles de casos? Mira, en realidad si nosotros hacemos la progresión matemática, dados los tiempos de duplicación, sobre todo ese famoso coeficiente de reproducción, que es el número R, que en promedio es de 2.4, entonces cada persona infectada puede llegar a contagiar entre 2 y 3 personas. En condiciones, digamos, en promedio. Obviamente en viviendas hacinadas, cuando existen otras condiciones, la contagiosidad es mucho mayor, y este es un problema para las zonas, digamos, de población más vulnerable, más las villas, asentamientos, etcétera. Pero volviendo al tema que te decía, si nosotros tenemos este tiempo de duplicación y conociendo el tiempo de incubación del virus, y más o menos la duplicación será entre 3 y 4 días, que ojo, que es el ritmo que estamos teniendo en esto, por ejemplo, ayer y anteayer. Nosotros hoy con los casos que tenemos, que son más o menos 500 casos, estaríamos en un mes que no se calcula, o sea que se piensa que el pico va a ser muy posterior a esto. O sea, para fin de abril estaríamos con 400.000 casos. 400.000 casos para fin de abril. Lo cual, imagínate si esto siguiera, dada la evolución natural, ¿cuántos tendríamos si no tomáramos ninguna medida que estamos tomando? Estaríamos con millones de casos. Pero perdón, ¿aún con las medidas de aislamiento? No, por eso, sin tomar las medidas. Está bien, perfecto. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? De las medidas que se están implementando, es bajar este coeficiente de contagiosidad, idealmente a menos de 1. Porque si vos no puedes bajar a menos de 1, o sea que cada persona infectada contagia a menos de una persona, vos comenzás a bajar el número de casos y la epidemia se empieza a contener. ¿Qué es lo que pasó en China? ¿Qué es lo que está pasando en Corea? ¿Qué es lo que pasó en muchos países orientales? ¿Qué es lo que no pasó en Europa o en Estados Unidos? Entonces, estas medidas nosotros esperamos, se tomaron muy bien anticipadamente, o sea, fue oportuno el momento. Entonces yo estimo que vamos a poder comenzar a mirar de acá a 10 días, no antes, una modificación de la pendiente.
Pero Ajá. te repito, para no llegar esos escenarios que presentó el Ministerio, la verdad que no tampoco sé muy bien cuáles son los parámetros que analizaron y cómo construyeron ese modelo. Es un modelo de simulación. Ajá. Yo por ahora me parece que no tenemos elementos ciertos para poder construir un modelo que pueda predecir el impacto de la epidemia todavía. Bien. Rubinstein, ¿cómo le va? Rocío lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Venimos hablando sobre la discusión del rol de la salud dentro del Estado. Me interesa mucho su opinión, por un lado, por lo que fueron los 4 años en los cuales estuvo a cargo de la cartera No, de yo salud. tuve 2 años. Perdón, 2 años, pero digo, el resultado de esos 4 años donde pasó de ministerio a secretaría, y pensar un poco qué debate se tiene que dar dentro del Estado sobre el rol de la salud para que cuando enfrentamos una pandemia no estemos en una situación como la que estamos hoy, y también donde la salud está tan privatizada. Mira, 2 cosas te contesto. En primer lugar, bueno, yo creo que fui bastante claro siempre cuál es mi posición al respecto. Nunca estuve de acuerdo con la decisión que se había tomado de bajar el ministerio a secretaría. Más allá de que verdaderamente, y también lo dije, tuvo un impacto sobre todo simbólico, pero digamos no es poco. Tampoco, también me parece que digamos que esperar a que ocurran estas cosas para valorizar la salud pública, digamos, es bastante lamentable. Yo creo que la salud pública tiene que ser revalorizada y tiene que estar en la agenda de todos, no solamente por estas razones, no solamente para protegernos de los efectos de un desastre o de una pandemia, sino sobre todo porque la salud pública es la única posibilidad de poder, digamos, intentar al menos minimizar, cerrar las brechas de disparidades cuando existen diferencias y muy importantes en nivel socioeconómico, en oportunidades de acceso, etcétera. Es ahí donde el sistema de salud puede minimizar estas brechas, asegurando acceso universal, cobertura universal, etcétera. O sea, yo creo que esto es un buen, digamos, creo que dentro de lo que podríamos llamar externalidades positivas que va a tener esta crisis y esta pandemia de coronavirus, es que la gente verdaderamente revalorice y rejerarquice la salud pública como instrumento de igualación. Adolfo, no me quiero ir demasiado del tema, pero me quedó resonando esto de nunca estuve de acuerdo con que se bajara el ministerio a secretaría. Insisto en que no me quiero desviar demasiado del tema. Pero pregunta, no te preocupes. Pero digo, y si no estuviste de acuerdo, ¿no pensaste en su momento en dar un paso al costado? Justamente porque creo que, por ejemplo, te escucho dar esta respuesta muy sensata respecto a lo que debería suceder con la valorización de la salud pública, pero a la vez en los hechos, la verdad es que en los últimos 4 años sucedió lo contrario. Se desvalorizó mucho la salud pública, a mi criterio. Déjame que discutamos eso. Sí, dale. Yo no creo que sea así, y no solo no creo, no fue así. De todas maneras, la decisión mía en su momento, cuando se produjo, digamos, la degradación, realmente pensé en renunciar, y también lo dije. En ese momento, te voy a decir la verdad, me pareció irresponsable hacerlo. En el momento en que esto ocurría, el país empezaba a desbancarse. La crisis financiera, bueno, no es que tenga que explicar qué es lo que sucedió. No me parecía responsable hacerlo, ¿viste? No quiero meterme en esto de la ética weberiana, ¿viste? De lo que es la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Obviamente yo entendía que esto estaba mal, y así lo dije. También se tomó en un momento muy particular y me pareció en ese momento irresponsable irme. Y la verdad también, al final del día, más allá del tremendo valor simbólico que tuvo la delegación del ministerio, en la práctica no hubo reducción presupuestaria, no hubo un cambio de políticas, etcétera. Por supuesto que en ese momento la salud pública, como nunca lo fue, Juan, estaba, digamos, en el tope de la agenda política. Nunca fue un tema importante, lamentablemente, para los argentinos. Si vos mirás, digamos, las encuestas de opinión pública, la salud figura, digamos, después del 10º lugar. ¿Y esto por qué? ¿Porque tenemos una salud pública espectacular? No, porque no se logra internalizar y percibir la importancia. Entonces, por eso creo que esta crisis, esta pandemia, lo que significa para todos, imagino que va a hacernos cambiar muchísimo la percepción de lo que es la salud pública para la protección social.
Indudablemente creo que hay mucho para debatir allí. Podríamos debatir largo y tendido sobre lo que pasó los últimos 4 años. Entenderás que tengo otra postura, pero vamos a postergar esa discusión porque hay cosas más urgentes hoy, lamentablemente, sí, por delante. Adolfo, pero ojo, Juan, sí, cuando quieras, no queda... Yo creo que estaría bueno dar un debate profundo respecto a esto. Obviamente creo que no es el momento también, porque lamentablemente tenemos esta urgencia, ¿no? Sí. No quería dejar de consultarte respecto al tema de los médicos cubanos. A mi gusto una discusión que aprovechó un sector de la política para seguir jugando y apostando a la grieta. Se empezó a difundir que son todos espías, que van a venir a hacer inteligencia, no sabemos contra quién, y no quería dejar de consultarte cómo lo ves, y en definitiva, si a vos te ofrecieran ayuda con especialistas de la salud, si estarías dispuesto a aceptarla o no en caso de que te hubiera tocado a vos esta pandemia. Bien, déjame que te conteste con la mayor objetividad posible, sin meterme, digamos, ¿no?, en esto de los espías y todo eso. Ajá. Porque eso me parecen en principio disparates. La realidad es que todavía no se ha hecho un relevamiento concreto en la provincia de Buenos Aires sobre las necesidades profesionales y cuál es verdaderamente el déficit de profesionales. Hay, por ejemplo, aproximadamente, entiendo yo, más de 1.500 a 2.000 médicos que están terminando la residencia, su formación, que bien podés ponerlos, digamos, en puestos, digamos, de responsabilidad para, por ejemplo, poder mejorar la capacidad operativa para enfrentar esta epidemia. Tenemos también, Juan, más de 1.000 médicos venezolanos y otro tanto, y un número parecido de enfermeros muy calificados que ya están en Argentina y que lamentablemente en los últimos meses no se han hecho los trámites de convalidación del título que tienen que hacer. Yo trabajé, digamos, el año pasado con la Asociación de Profesionales de la Salud de Venezuela, digamos, justamente para lograr acelerar la incorporación al sistema de salud, particularmente en la zona donde se necesitaban médicos y no se cubrían las vacantes, porque eso también era nuestro problema. Respecto a los médicos, por eso te digo, nosotros podríamos, ya con lo que tenemos, la fuerza de trabajo que tenemos acá, tratar de resolver el tema. Entonces está el tema de los médicos cubanos. Yo conozco bastante bien esto, bastante bien, y conozco, digamos, muchos de los programas que se han hecho, por ejemplo, el Mais Médicos en Brasil, digamos, que no sé si vos conocés, pero digamos, sí. Bueno, perfecto, fue una iniciativa muy importante. De Dilma Rousseff. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto es así, Juan, esto no es ideológico, eso te pido que no entiendas. Esto no es ideológico. En el caso del programa Mais Médicos, los médicos cobraban, digamos, de lo que cobraban, el 70% del sueldo quedaba, o más, no tengo la magnitud, quedaba depositado en una cuenta de un banco intermediario que controlaba UPS. O sea, era un acuerdo entre países, entre Cuba y Brasil. Ajá. Se depositaba en una cuenta, lo que iba al médico era, creo que un 30% o menos del sueldo. El médico no podía salir del municipio donde estaba trabajando. Y por supuesto estaba fuertemente condicionado para moverse libremente. Ajá. La familia no podía acompañar al médico, no podía. O sea, tenía que estar solo. La familia no podía acompañarlo y tampoco podía ese sueldo mayoritariamente iba para el Estado cubano. Entonces, es como que Cuba tiene una fuerza de trabajo en salud muy importante y es una suerte de community. Pero no es que el dinero va para el médico. Más allá de eso, digamos, después, una vez que conoces esto, vos podés ver que aún así, como sucedió en Italia, que han ido médicos cubanos, realmente necesitas cubrir eso y está todo muy bien. Pero son dos cosas. La primera es que hay que ver, porque existe ya, digamos, muchos médicos argentinos que están terminando su formación y médicos venezolanos que están hace bastante tiempo, y yo te puedo asegurar, en general, por lo menos, Juan, que están muy bien calificados, tienen muy buen entrenamiento para poder cubrir esto. Y después, por supuesto, si esto no alcanza, ok, ahí sí me parece importante, en todo caso, considerar esta opción. Claro. Pero por eso no lo metamos como un tema ideológico, pues es absurdo. No, por eso te consultaba el tema espías por un lado y me pareció bien hacer la distinción y después la opinión particular respecto a el posible arribo. Adolfo, muchísimas gracias por atendernos, queda pendiente este debate y me parece que está interesante para dar de aquí en adelante una vez que hayamos superado esto, que espero suceda pronto. Un abrazo. Ojalá.
Cuando quieras, ¿eh? Un abrazo a todos. Hasta luego. Pasaba el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, en Crónica Anunciada.